Los libros LGBTQ+ nos dan vida, perspectivas refrescantes y auténticas, denuncian la discriminación y a menudo nos llevan a conocer personajes que, dentro de sus vulnerabilidades, son fuertes y determinados. Por eso, en el Día del Orgullo, les daré mi top 5 de las mejores novelas queer que he leído en los últimos tiempos. Bienvenidos a un nuevo video de Arcades Books, mis queridas y queridos arcadianos. Mi nombre es Ángela para quienes no me conocían y para los que sí, bueno, ustedes saben que mi experiencia con el romance 100% heterosexual en los libros últimamente ha sido un poco desastrosa. Y eso que he encontrado romances tóxicos muy bien escritos, pero de eso les hablaré en otro video. Al leer libros LGBT, sorpresa, no abusan de clichés, los personajes no suelen estar hipersexualizados, nos presentan relaciones profundas e intimidades que van más allá del sin respeto. En fin, son todo lo que está bien en la literatura. Por eso hoy les traigo algunos de mis mejores descubrimientos recientes, pero recuerden dejar en los comentarios sus recomendaciones LGBT+, y así ampliamos esta lista. Por cierto, si Llámame por tu nombre no aparece aquí, en primer lugar es porque ustedes y yo sabemos que ocuparía el primer puesto de la lista, las cosas como son, y en segundo lugar porque el próximo video será la reseña de ese libro. Al fin, sí gente, han pasado 84 años, pero cumpliendo, chicos. Cumpliendo. Les cuento que he estado organizando este video y tomando apuntes de algunos de los libros que menciono aquí y otros de los que les hablaré luego en una app llamada Milanote, de la cual les he contado en un par de oportunidades y hoy vuelve a patrocinar este video. Si todavía no la prueban, chicos, es una herramienta maravillosa para personas creativas. Pueden usarla para organizar distintos proyectos, centralizar notas, imágenes, videos, tareas y un montón de contenido más. La interfaz es muy intuitiva, es como si tuvieran ante ustedes un tablero para ir visualizando las ideas y la información. Cuenta con un montón de plantillas de escritura creativa, productividad, lluvia de ideas y mucho más. Ya les he contado que la he usado para hacer mapas de mis personajes, mood boards, así como para llevar un diario de lectura y tener un panorama visual de lo que voy leyendo. Esta vez hice un tablero del progreso semanal con los libros que me estuve maratoneando para traerles este video. Fui ahí también poniendo algunos comentarios, puntos que quería tocar aquí, las portadas de los libros e incluso una de mis playlists de lectura favoritas. Lo que más me gusta de Milanote es que uno puede usarla para reunir inspiración, referencias, hacer mapas y esquemas como este que lo usé en la crítica al moralismo y la censura en la literatura. Y por si fuera poco, uno puede exportar y descargar sus tableros en diferentes formatos, compartirlos con una persona o un equipo y comentarlos en línea. En fin, esto es ideal para organizar cualquier proyecto creativo, así que gracias Milanote por patrocinar este video y a ustedes mis arcadianos les recomiendo probarlo y crear su cuenta gratis utilizando el enlace que les he dejado en la descripción para que empiecen a organizar sus próximos proyectos creativos. Ahora sí vamos a comenzar con el puesto número 5, una novela de romance escrita y ambientada en los años 50. Prepárense amantes de lo retro, lo vintage, la caracterización de esa época, porque les estoy hablando de Carol de Patricia Highsmith. Esta es una novela realista, íntima, que mezcla una dosis justa de suspenso a medida que nos muestra la maduración de su protagonista, Therese, una joven escenógrafa de 19 años que en medio de un conflicto de identidad en el que no sabe con seguridad qué es lo que quiere hacer de su vida, se topa con Carol, una mujer de 30 y pocos años que llega a la tienda en la que Therese está trabajando y compra una muñeca como regalo de Navidad. Esto es muy curioso porque toda esta historia se generó en la mente de la autora gracias a que le pasó algo similar en una tienda en la que ella trabajaba y se quedó con una imagen tan fuerte de esta mujer que le compró la muñeca que llegó a su casa y se puso a escribir esta historia. Miren de qué vivencias tan fortuitas pueden surgir las buenas historias. Carol fue toda una revelación cuando fue publicada, ya que la escritora tenía para las protagonistas un destino muy poco frecuente en este tipo de romances entre personas del mismo sexo, que en la literatura se solía retratar de manera fatalista y con finales terribles. Patricia Highsmith quería un final que no implicase una especie de castigo para los personajes, sino que representara la pureza de los sentimientos de la
las dos mujeres que protagonizan esta novela. Les advierto, eso sí, que la dinámica de la relación entre Therese y Carol no me pareció la mejor. Por momentos sentía que Carol hacía cosas que yo decía como, bueno, a ver, esto me parecería machista si lo hiciera un hombre, así que no sé cómo sentirme respecto a una mujer que es tan imponente con otra. Pero aquí va lo importante, y es que para mí lo principal en este libro no es tanto la idealización de este romance y la del mismo personaje de Carol, porque siempre lo vamos a ver desde la perspectiva romantizada de Therese, sino más bien la manera en que estas dos mujeres van descubriéndose capa tras capa y develándose no solo respecto a esta relación que sostienen entre ellas, sino respecto a sí mismas, respecto a quiénes son o qué quieren llegar a ser, en especial Therese. Este libro además tiene una crítica a los roles que se atribuye a hombres y mujeres a la hora de conformar familias, sigue aplicando mucho a la actualidad, extrañamente, aunque también habla de las limitaciones que sufrían las mujeres de los años 50 a la hora de elegir su futuro. No se suele hablar de los romances chica-chica tanto como se habla de los boys love, así que al ser este uno de los libros más resaltables de este estilo que he leído, aquí está esta recomendación para ustedes. Vamos con el puesto número 4 y al fin, gente, al fin leí este bendito libro llamado La Casa del Mar Más Azul, o En el Mar Más Azul era, pucha, se me olvidó el nombre. Y les confieso que dudé un poco en ponerlo en este top, pero luego dije, hay que ofrecer variedad, ¿saben? No quiero encasillarme en decir, es que esto no lo recomendaré porque es demasiado juvenil. No, nada de eso. Además, aquí se ama y se respetan los buenos libros juveniles, en especial cuando logran salirse de esa etiqueta. ¿Logra este hacerlo? Si está en este top, es porque en efecto es un excelente libro juvenil. Y esto lo digo como una especie de trigger warning para que si deciden leerlo sea porque saben que este es el tipo de historia que ustedes disfrutan. No sean como yo, que comencé a leer el libro, o más bien a escucharlo, por cierto, les recomiendo mucho el audiolibro, sabiendo solo dos cosas. Primero, que contenía un romance gay. Segundo, que era un drama. Y bueno, dije dos cosas, pero chantemos una tercera, que era bastante popular en TikTok, en redes sociales, toda la gente estaba hablando sobre él, y ustedes saben que a mí me da mucha curiosidad saber si estos libros merecen tanta popularidad o no. Y este fue un caso en el que sí, para mí sí que la merece, y de hecho me alegra mucho que un libro que aborda temas tan lindos y profundos tenga tanta visibilidad. En fin, chicos, de resto yo no sabía nada de lo que iba a encontrar aquí. Así que cuando yo me di cuenta de que esto era como si las pelis de estudio Ghibli y Miss Peregrine y Los Niños Peculiares hubieran tenido una noche de pasión de la que surgió este libro, quedé choqueada y comprendí la importancia de leer la sinopsis de los libros. Pero al final fue para bien. Esta es una novela reconfortante, dulce, divertidísima. Fue algo totalmente distinto a lo que yo esperaba y sin embargo me encantaron los personajes. Desde Linus Baker, el protagonista, que es un trabajador social del departamento encargado de los jóvenes mágicos, quien aparentemente está muy satisfecho con su vida, hasta los personajes que conocerá cuando es enviado por este departamento a un hogar en un sitio remoto al lado del mar para investigar a los niños mágicos que residen allí, entre los cuales se encuentra el niño de la profecía y al hombre encargado de cuidarlos, Arthur, quien a su vez parece guardar varios secretos. Me encantó este personaje, por cierto, me parece enigmático, entrañable, atractivo de una forma muy extraña porque es como si a la vez hubiera salido de uno de los libros de Julio Verne. No sé, pero este es un personaje de mis favoritos en las historias LGBT de estilo juvenil. Ustedes saben, chicos, a mí me fascina que los personajes sean tan imperfectos y distintos a los que ofrece por lo general la literatura de este estilo. En este caso, el protagonista es un hombre de 40 años. Yo cuando vi esto dije, bueno, no demora ya aquí en aparecer el muchacho que va a protagonizar este libro juvenil. No, es un hombre de 40 años protagonizando un libro de corte entre infantil y juvenil. Y este hombre conoce a otro, que incluso es mayor, tiene 45 años. Y entre ellos nacerá este romance muy sutil y emotivo. Aquí no vengan con expectativas, por favor, de cosas spicy, no. De hecho, creo yo que los lectores a partir de los 12 años podrían disfrutarlo perfectamente. Además, es genial que esta historia dé un mensaje sobre la discriminación a través de la fantasía. Ahora bien, la trama es bastante sencilla, así que si buscan un libro épico o de literatura pura y dura, este no ofrece tanta intensidad en ese sentido, pero me complace que tantos lectores lleguen a él y encuentren un refugio, una forma de sentirse comprendidos y en casa. Es uno de esos libros que son puro corazón y nostalgia. Por cierto, si alguien adapta este libro a película, debe ser Estudio Ghibli, sería hermoso.
Como que ya va siendo hora de meterle más salseo al asunto, ¿no creen? Bueno, se les tiene. Les recomendaré un clásico que escandalizó mucho a la gente de principios del siglo XX y sigue causando un montón de conversaciones hoy en día. Orlando, de Virginia Woolf. Esta es una joya de novela que yo les recomiendo muchísimo para comenzar a leer a esta autora. A diferencia de otras de sus obras, la narración, si bien sigue siendo profunda, rica en imágenes poéticas y con un montón de reflexiones sobre el mundo y la vida, lo cual es el sello característico de Virginia Woolf, es bastante accesible y mucho más fácil de seguir. Nos narra la historia de Orlando, un joven noble, y todas las vicisitudes por las que pase para encontrarse a sí mismo, desde el amor hasta la tragedia, de manera que va sufriendo una transición en la que seremos testigos de cómo su sexo y su género intervienen en sus decisiones, en su lugar en el mundo y en la manera en la que él se autopercibe y también en la forma en la que los demás lo ven. Este libro es una sátira afiladísima a las apariencias y a los roles de los hombres y las mujeres. Hay ciertos toques de humor y no me cabe duda de lo revolucionario que debió haber sido en su época y que lo sigue siendo, porque de alguna manera, incluso con el paso del tiempo, vemos que el personaje de Orlando se burla de las restricciones que la sociedad ha impuesto, en especial a las mujeres, y de hecho deconstruye un poco el concepto de masculinidad y feminidad. Y un montón de detalles más que en esta aventura es muy divertido y esclarecedor ir descubriendo. Lo mejor es que nos hace viajar en el tiempo, porque Orlando nace en 1588, en la época isabelina, y su historia termina en 1928, que fue la fecha en la que esta obra fue publicada. Así que tenemos un recorrido histórico bastante interesante a través de la sociedad inglesa. Se dice que esta novela es una especie de parodia al género biográfico y para ello Virginia Woolf plasmó ciertas similitudes con la vida de su amiga y amante por un tiempo, Vita Sackville West, a quien de hecho le dedicó este libro desde las primeras páginas. ¿Ven? Es que me encanta hacerles estos videos porque no solo es recomendación de libros, sino aparte se les tiene chismecito literario. Excelente servicio. Esta es una historia muy inteligente que por ratos se siente como leer una mezcla entre un cuento de hadas y La metamorfosis de Franz Kafka, pero con el concepto de la deconstrucción del género de su protagonista. Y es que aquí vamos a ver una transición muy interesante en ese sentido. Si van a leerlo, les recomiendo mucho que si pueden conseguirlo lo hagan en esta edición, porque no solo es preciosa y cuenta con unas ilustraciones muy lindas, sino que lo mejor es que la traducción es del mismísimo Jorge Luis Borges. La perfección en la literatura existe, mis arcadianos, y se da cuando un gran escritor traduce a otro gran escritor. En el puesto número 2, y ya casi llegando al final de este pequeño top, quiero hablarles de un libro que les recomendé en una anterior oportunidad, pero todavía no lo he recomendado lo suficiente, creo yo, y es un libro muy infravalorado, del que poco se habla y yo no entiendo por qué, si es precioso y supera con creces muchos libros LGBTQ populares en este momento. Se tenía que decir y se dijo. Se trata de Maurice, de E.M. Forster. ¿Nos sorprende? No nos sorprende. Aquí conoceremos las vivencias de Maurice cuando comienza sus años de estudiante de Oxford. Este es un chico que siempre ha sentido curiosidad sobre la sexualidad en los seres humanos y por la forma en la que la gente se escandaliza de algo que es natural, fisiológico, inevitable. Estas cuestiones comienzan a dominar el mundo de Maurice, sobre todo cuando descubre que lo que siente por Clive, uno de sus compañeros de Oxford, es mucho más que amistad. Es algo impetuoso, incontenible. Si ustedes disfrutan de los libros profundos que se cuecen a fuego lento, que los hagan disfrutar de las vivencias de los personajes, pero al mismo tiempo los hagan pensar en muchas cosas como el arte, la música, la filosofía y, como no, los sentimientos, este libro les va a encantar. El estilo y la historia por momentos me recordaron un poco a Llámame por tu nombre, pero claro, este último tiene un tono más erótico porque salió en una época en la que los autores ya podían escribir cosas pasionales sin tapujos. Pero Maurice igual tiene muchos sentimientos. Es una de las novelas más bellamente escritas que he llegado a leer. Tiene un poco de novela de crecimiento, romance por supuesto y drama, mucho drama. Por cierto, si lo leen, es obligación verse la película después porque de esa sí podemos decir, joder, esto sí es cine. Y muy bien, ha llegado el momento de revelar cuál es la obra que coronará este top. ¿Están preparados? Bueno, espero que también lo estén para llorar,
porque van a poder secarse los ojos con las páginas de este bello libro llamado De Profundis de Oscar Wilde. No podía faltar un libro cortavenas en este top, y la cereza del pastel en este caso es que ni siquiera se trata de una obra de ficción. Estamos hablando de la carta que el magnífico Oscar Wilde escribió a su amante Lord Alfred Douglas, a quien cariñosamente le llamaba Bossy, desde la cárcel de Reading en la que estuvo recluido y fue condenado a trabajos forzados durante 3 años por conducta inmoral y por los escándalos que se desataron como consecuencia de sus idilios amorosos con este Bossy, que ustedes no van a poder ver ni en pintura una vez comiencen a leer este libro. Esta obra es magnífica porque nos permite adentrarnos en la mente de una persona genial y comprender el ímpetu de sus sentimientos y todas las cosas que poco a poco lo llevaron a esa prisión. Descubriremos que hay muchas injusticias de por medio, pero también veremos cómo Wilde cobra conciencia de cada paso que fue tomando hasta acabar en ese punto. Recordemos que Wilde era un hedonista, un amante de la belleza, del arte y del placer, y desde allí se veía venir que ese alto ascenso que sufrió su carrera a partir de sus obras de teatro y de la publicación de El retrato de Dorian Gray no duraría mucho tiempo si seguía tomando cierto tipo de decisiones. Y cómo no iba a ser una de esas esta bandera roja ambulante que fue su amante durante esos últimos años. Esta es una de las pocas obras en las que podemos ver el alma de un escritor al desnudo, y no solo en cuanto a su relación con la persona a la que le dirigió esta carta, sino también respecto a su proceso creativo, a lo que para él significaba escribir, y cómo toda esa humillación y la caída en desgracia que sufrió cambiaron la persona que solía ser, pero sin dudas no su genialidad y talento. Pocas veces se nos presenta la oportunidad de leer a un hombre genial, y ya no solo como escritor, sino como ser humano, desde lo profundo, y de ahí el título de esta gran obra. Y bueno, chicos, ahí están estas súper recomendaciones para ustedes. Ya vieron aquí que destaqué distintos tipos de obras. Tenemos un clásico, una obra que es medio biográfica, tenemos un libro que tiene tintes juveniles y también tenemos un Girls Love. Así que ahí tienen, chicos, para que escojan, para que se entretengan con esas joyitas, y cuéntenme en los comentarios cuáles son sus obras favoritas de este estilo. Recuerden dejar sus likes si les ha gustado este video y suscribirse si es la primera vez que pasan por este canal y quieren formar parte de esta familia de arcadianos amantes de la lectura y de la escritura. Sin ser más por el día de hoy, me despido de ustedes y nos vemos, ustedes y yo, en la próxima sesión de Arcades Books. Nos vemos. Come with me.